Afonso contemplaba el plano del nuevo proyecto, Residencial Horizonte. Como un general estudiando un mapa de batalla, su dedo trazó la línea audaz del futuro rascacielos, un monumento de acero y cristal a su éxito. Sin embargo, una mancha irregular persistía en la esquina inferior izquierda del proyecto, el Orfanato Santa Clara, un antiguo edificio de ladrillos rojos que se negaba a ceder. Para él, esa institución era un vestigio sentimental de una era pasada, un obstáculo ineficiente en su camino para maximizar el potencial de aquel terreno privilegiado. Los niños, los cuidadores, las historias contenidas en aquellas paredes, eran meras variables incómodas en una ecuación cuyo único resultado aceptable era el beneficio neto. Su oferta de compra había sido generosa, pensaba él, más de lo que esa caridad anticuada merecía. Mientras tanto, dentro de los muros que Afonso veía como un estorbo, Laura revisaba los cuadernos de deberes de un grupo de niños sentados alrededor de una gastada mesa de madera. El aire olía a lápices de cera, a leche tibia y a esa esperanza obstinada que ella cultivaba diariamente. El Orfanato Santa Clara no era un edificio para ella, era un hogar, el único que muchos de aquellos niños jamás habían conocido. La carta de la constructora de Afonso, con su oferta final y el plazo implícito, estaba guardada en su cajón, una fría espada de Damocles suspendida sobre sus cabezas. Sabía que luchaba contra un gigante, pero la idea de rendirse, de esparcir a esos niños por otras instituciones sobrecargadas, era impensable. Cada sonrisa que recibía, cada pequeño progreso de un niño, era su munición en aquella batalla desigual. La resistencia de Laura se convirtió en una espina irritante en el costado de Afonso. Sus equipos legales regresaban de cada reunión con el mismo mensaje frustrante. Ella no cedía, presentaba peticiones, movilizaba a la prensa local con historias conmovedoras sobre los niños. La imagen pública de la constructora comenzaba a sufrir. En una columna de opinión, Afonso había sido apodado el Grinch inmobiliario, un apodo que, aunque infantil, comenzaba a adherirse a su reputación cuidadosamente construida. Fue entonces cuando su directora de comunicación, la pragmática Sofía, le presentó la solución, una contraofensiva de relaciones públicas. «No podemos vencerla por la fuerza, Afonso», dijo ella. «Tenemos que ganarle en imagen. Usted pasará un día como voluntario en el orfanato. Mostrará su lado humano. Las cámaras adoran eso. Neutraliza la narrativa de ella». La idea le pareció repugnante, un teatro absurdo y una pérdida de tiempo monumental, pero la lógica era innegable. Con renuencia, aceptó. Cuando la propuesta del Día de Voluntariado llegó al orfanato, Laura sintió una mezcla de desprecio y alarma táctica. Era una maniobra tan transparente, tan calculada, que la ofendía. Pero rechazarla sería darle a Afonso la munición que él quería, pintándola como intransigente y poco cooperativa. Aceptó, pero con el corazón apesadumbrado, advirtiendo a su pequeño equipo y a los niños mayores que fueran educados, pero cautelosos. El día acordado, el coche de lujo de Afonso se detuvo frente a la oxidada verja de hierro del orfanato, un contraste hiriente con las bicicletas gastadas apoyadas en el muro. Salió, impecable con su traje caro, que parecía una armadura a medida, luciendo más como un inspector que como un voluntario. Laura lo recibió en el patio, el sonido de las risas de los niños al fondo, creando una barrera invisible entre sus dos mundos. El apretón de manos fue breve, formal, dos generales midiéndose en territorio neutral antes de la batalla. El interior del orfanato fue un asalto a sus sentidos meticulosamente controlados. El ruido era constante, risas agudas, llantos ocasionales, el sonido de juguetes siendo arrojados contra el gastado suelo de madera. El olor era una mezcla indefinible de leche,
desinfectante y algo vagamente dulce, quizás plastilina. Las paredes estaban cubiertas de dibujos coloridos, pegados con cinta adhesiva, un testimonio vibrante de una creatividad que él consideraba desordenada. Sintió una opresión en el pecho, una claustrofobia social. Aquel ambiente era la antítesis de su mundo ordenado y silencioso. Cada rincón parecía desbordar de una vida caótica e impredecible. Los niños pasaban corriendo a su lado, algunos mirándolo con curiosidad descarada, otros ignorándolo por completo, inmersos en sus propios universos. Se sentía un extraño, un intruso en un ecosistema complejo cuyas reglas no comprendía. Su presencia allí, con su traje caro y su aura de poder, era absurdamente desplazada. Laura observó su rigidez, la forma en que mantenía una distancia física y emocional de todo. No había compasión en su mirada, solo una evaluación fría. Decidió no facilitarle su farsa de relaciones públicas. En lugar de llevarlo a una actividad fotogénica, como leer cuentos, lo guió hasta la cocina. «María está enferma hoy», dijo ella, señalando una pila de patatas en un rincón. «Necesitamos ayuda para pelar las patatas para el almuerzo». La tarea era mundana, deliberadamente poco glamurosa. Una pequeña prueba silenciosa. Afonso miró las patatas, luego sus manos impecablemente cuidadas, y un brillo de incredulidad pasó por sus ojos. No había tocado un pelador desde... bueno, nunca. Pero las cámaras, discretamente posicionadas por su equipo, estaban allí. Con un suspiro casi imperceptible, se quitó el saco caro, doblándolo con una precisión casi quirúrgica sobre una silla, y tomó el pelador con la misma renuencia con la que firmaría un mal negocio. Sus dedos, acostumbrados a la suavidad de las teclas del portátil y al peso de las plumas de lujo, se movían con una lentitud torpe sobre la cáscara rugosa de la patata. El pelador se resbalaba, arrancando trozos irregulares, dejando más cáscara de la que quitaba. Sintió la mirada divertida de una cocinera anciana sobre él, una mirada que no contenía malicia, solo la perplejidad de quien ve a un pez intentar trepar a un árbol. La frustración comenzó a burbujear dentro de él, una humillación silenciosa y primaria. Él, que dirigía a cientos de empleados y negociaba contratos multimillonarios, era ridículamente incapaz de ejecutar la tarea más básica. Cada patata mal pelada era un pequeño monumento a su incompetencia en aquel mundo, una prueba tangible del abismo que los separaba de la realidad cotidiana de aquellas personas. Sus manos comenzaron a doler, la piel suave protestando contra la fricción. Fue entonces cuando un niño pequeño, quizás de 5 años, de ojos grandes y curiosos, se le acercó ignorando por completo su aura de poder. «Lo estás haciendo mal», dijo, con la honestidad brutal de los niños. Sin esperar respuesta, tomó una patata y el pelador de Afonso y, con una concentración sorprendente para su edad, comenzó a pelarla con movimientos rápidos y eficientes. «¿Ves? Así», explicó, mostrando la cáscara salir en una cinta continua. Afonso se quedó mirando, desarmado por la absoluta falta de artificio. Laura, que observaba a distancia, se acercó con una sonrisa suave. «Tiago es nuestro especialista en patatas», dijo ella. Aprendió a ayudar en la cocina desde pequeño. La facilidad con la que el niño ejecutaba la tarea y la naturalidad con la que Laura integraba esa ayuda en la rutina del orfanato eran otra pieza en el desconcertante rompecabezas de aquel lugar. Afonso miró las manos pequeñas y ágiles de Tiago, luego las suyas, grandes e inútiles en ese contexto. La risa inicial de los otros niños en la cocina hirió su orgullo, pero fue rápidamente reemplazada por una sensación diferente, una curiosidad casi tierna. Aquel niño no lo veía como un CEO, como una amenaza o como una oportunidad. Lo veía simplemente como un adulto torpe que necesitaba ayuda. Su oferta de enseñanza,
desprovista de cualquier servilismo o miedo. Fue el gesto más honesto que Afonso había recibido en años. Asintió lentamente, un maestro constructor aceptando humildemente la lección de un aprendiz de 5 años. Observó a Tiago terminar la patata con una perfección envidiable y, por primera vez ese día, una sonrisa genuina, aunque diminuta y vacilante, tocó sus labios. La eficiencia, percibió, podía tener muchas formas y no siempre venía de arriba hacia abajo. Laura vio aquella sonrisa y sintió una diminuta fisura en su propia muralla de desconfianza. Quizás aquel hombre no estaba hecho enteramente de hormigón y acero. Decidió probarlo un poco más, sacarlo de la relativa seguridad de la cocina. «Gracias por la ayuda, Afonso», dijo ella, usando su nombre de pila deliberadamente. Un pequeño acto de nivelación. Ahora, si no le importa, necesitamos a alguien para leer un cuento en el patio. Los niños más pequeños están esperando. La idea de leer en voz alta para una audiencia impredecible de niños pequeños era, para Afonso, casi tan intimidante como presentar un balance negativo a accionistas hostiles. Él prefería el lenguaje de los números, la claridad de los gráficos. Las historias eran territorio desconocido, lleno de emociones y reacciones impredecibles. Pero había venido allí a desempeñar un papel. Con un rígido asentimiento, aceptó, siguiéndola hacia el patio soleado donde un pequeño grupo de niños esperaba, sentados en círculo sobre una alfombra colorida. Afonso se sentó en una diminuta silla de plástico que pareció encogerse y protestar bajo su cuerpo. Laura le entregó un libro infantil gastado, con dibujos coloridos y esquinas arrugadas por el uso repetido. Lo abrió, y las palabras simples, las frases cortas, le parecieron extrañamente complejas. Su voz, acostumbrada a comandar salas de reuniones y a dictar memorandos, salió vacilante, casi un murmullo. Los niños lo miraban con una curiosidad intensa, sus ojos grandes y atentos, absorbiendo cada detalle de aquel hombre diferente. Sintió el peso de esas miradas, una forma de escrutinio más pura y, en cierto modo, más intimidante que cualquier junta directiva. Intentó proyectar su voz, pero sonó artificial, desprovista de la melodía suave que un cuento infantil requería. Se sintió un impostor, un actor en un escenario para el que no había ensayado, desempeñando un papel que no le pertenecía. Laura observaba a distancia, apoyada en una columna del porche. Vio su rigidez, la forma en que sostenía el libro con demasiada fuerza, como si temiera que se desintegrara en sus manos. Vio su dificultad para encontrar el tono adecuado, su lucha por conectar con aquellas pequeñas criaturas que no se impresionaban con su estatus o su riqueza. Pero también vio algo más, la ausencia de desprecio. En la cocina había sido humillado y había respondido con una sonrisa vacilante. Allí estaba incómodo, pero no estaba fingiendo. Estaba esforzándose, de forma torpe y casi dolorosa, para cumplir la tarea. Y fue ese esfuerzo, esa vulnerabilidad no ensayada, lo que la hizo cuestionar, por primera vez, si su imagen de aquel hombre como un monstruo unidimensional y calculador estaba completa. Los niños, ajenos a la complejidad de la situación, comenzaron a acercarse, atraídos por la historia, independientemente de la forma en que era contada. A medida que la historia avanzaba, algo comenzó a cambiar. Una niña pequeña, con trenzas despeinadas, apoyó la cabeza en la rodilla de Afonso, un gesto de confianza casual que lo hizo tensarse por un instante antes de forzarse a relajar. Otro niño señaló una figura en el libro, haciendo una pregunta simple sobre un animal, y Afonso respondió, su voz aún vacilante, pero menos formal. El círculo de niños se apretó ligeramente a su alrededor, no por su actuación, sino por la simple magia de la historia compartida. Sintió el calor de sus pequeños cuerpos,
Oyó sus respiraciones suaves y, por primera vez, la presencia de ellos dejó de ser una amenaza caótica y se convirtió en algo reconfortante. Su lectura se volvió menos rígida, su voz encontrando un ritmo más natural, no porque estuviera actuando mejor, sino porque estaba empezando a olvidarse de sí mismo. Laura observó la transformación sutil. Vio cómo la tensión en sus hombros disminuyó ligeramente, cómo su mano, que antes sostenía el libro con fuerza, se relajó sobre la página. Vio la forma en que respondió a la pregunta del niño, no con la condescendencia de un adulto apresurado, sino con una atención genuina. Aquel hombre que ella había imaginado incapaz de cualquier emoción que no fuera calculada, estaba siendo tocado por la simplicidad de aquel momento. No era una conversión milagrosa. Ella lo sabía, pero era un atisbo de una humanidad que no esperaba encontrar. La imagen cuidadosamente construida para las cámaras estaba fallando, pero lo que emergía por debajo era mucho más interesante y, peligrosamente, mucho más difícil de odiar. El sonido de las risas suaves de los niños se mezcló con el canto de los pájaros en el patio, creando una banda sonora inesperada para aquella tregua. Cuando la historia terminó, un pequeño coro de suspiros satisfechos se elevó del grupo de niños. Algunos se levantaron y se dispersaron, ya atraídos por otro juguete o actividad. But, la niña de las trenzas, permaneció apoyada en la rodilla de Afonso, como si hubiera encontrado un nuevo puerto seguro. Él la miró, su rostro pequeño y confiado, y sintió una punzada de algo que era dolorosamente similar a la ternura. Su vida estaba construida sobre cimientos de poder y distancia. Esa proximidad física, esa confianza no solicitada, era un territorio desconocido y, para él, peligroso. Posó una mano vacilante sobre la cabeza de ella, un gesto torpe, pero que contenía un peso de significado que lo sorprendió a sí mismo. En ese momento, los planos del residencial Horizonte le parecieron irreales, distantes, como planes dibujados en otro universo. Laura se acercó, su movimiento rompiendo el hechizo. «Hora de la merienda», anunció suavemente, y la niña se levantó de inmediato, corriendo para unirse a los otros niños que ya se dirigían al comedor. Afonso se quedó solo en la pequeña silla, sintiéndose de repente grande y fuera de lugar nuevamente. Se levantó, ajustando su traje caro que ahora le parecía un disfraz inadecuado. Laura recogió el libro gastado que él había dejado en la silla. «Usted me ha sorprendido», dijo ella, su voz neutral, pero su mirada contenía una curiosidad genuina. No huyó a mitad de la lectura. No era un cumplido, pero era la primera vez que ella le dirigía una palabra que no fuera defensiva o acusadora. Él no supo qué responder. Su habitual retórica de negocios era inútil allí. Solo asintió con la cabeza, un reconocimiento silencioso de que él también se había sorprendido a sí mismo. El resto del día se desarrolló en una serie de pequeñas interacciones que continuaron desdibujando las líneas entre el voluntario reacio y el ser humano detrás de la fachada. Afonso ayudó a servir la merienda. Su mano torpe derramó un poco de zumo en una bandeja, lo que provocó un coro de risas inocentes, en lugar de la reprimenda que él esperaría en su mundo. Intentó ayudar a guardar los juguetes en el patio, pero terminó construyendo una torre inestable de bloques con dos niños que le daban instrucciones contradictorias. En cada tarea, su ineficiencia era evidente, pero por primera vez, esa ineficiencia no lo llenaba de rabia, sino de una extraña ligereza. Estaba fallando en tareas simples y a nadie parecía importarle. La presión constante por el rendimiento que definía su vida había sido reemplazada por la simple exigencia de estar presente. Laura lo observaba a distancia, una presencia discreta pero atenta. Vio la forma en que intentó disimular su vergüenza cuando derramó el zumo,
cómo frunció el ceño en concentración genuina al intentar equilibrar los bloques de madera. Vio cómo, gradualmente, su postura se volvió menos rígida, sus hombros relajándose ligeramente, como si el peso de su propio mundo se estuviera aliviando en aquel ambiente. Ella no se dejaba engañar. Sabía que aquello era, en parte, una actuación para las cámaras que su equipo seguramente había posicionado discretamente, pero también veía los momentos no ensayados, los destellos de una genuina perplejidad y, quizás, incluso de un placer vacilante. Aquel hombre era un enigma más complejo de lo que había imaginado, una mezcla de arrogancia calculista y una vulnerabilidad sorprendente. Al atardecer, el sol comenzó a bajar, pintando el patio con largas sombras y una luz dorada y suave. Los niños más pequeños fueron recogidos para el baño y la cena, y un silencio relativo descendió sobre el orfanato. Afonso se encontraba sentado en un gastado banco de jardín, observando a dos niñas mayores jugar al ajedrez en una mesa cercana con una concentración feroz. Sentía un cansancio en los huesos que no era físico, sino emocional, el resultado de un día pasado navegando en un territorio desconocido. Su equipo de comunicación ya se había ido hacía mucho, él satisfecho con las imágenes humanizadoras que habían capturado. Pero él se había quedado, no por obligación, sino por una extraña renuencia a volver a su mundo de cristal y acero. Aquel lugar, con su caos y su lucha constante, le había mostrado un tipo de riqueza que su dinero no podía comprar. Laura salió al patio, trayendo 2 tazas de té humeante. Se sentó en la otra punta del banco, manteniendo una distancia profesional, pero ofreciéndole una de las tazas. Él la aceptó en silencio. El aroma a manzanilla era calmante. Se quedaron allí sentados por un momento, observando a las niñas jugar, un silencio cómodo que habría sido impensable horas antes. «Son buenas», comentó Afonso, refiriéndose a las jugadoras de ajedrez. «Sofía», respondió Laura, señalando a la niña más concentrada. «Quiere ser ingeniera. Dice que quiere construir puentes, no muros». La elección de palabras fue sutil, pero Afonso sintió su peso como un golpe. Él, el constructor de muros literales y figurativos, estaba sentado junto a la guardiana de un lugar que era, en esencia, un puente hacia el futuro de aquellos niños. La metáfora de Laura sobre puentes y muros golpeó a Afonso con una precisión incómoda. Miró sus propias manos, las mismas manos que aprobaron proyectos que erigieron barreras literales y sociales, que separaron barrios, que priorizaron la exclusividad sobre la conexión. Su residencial Horizonte, con sus muros altos y seguridad privada, era la antítesis de un puente. Sería un monumento a su capacidad de construir, sí, pero ¿qué estaría construyendo? ¿Una isla de privilegio en un océano de necesidad? La imagen se le antojó de repente vacía, desprovista de la solidez que él siempre había asociado al hormigón y al acero. Por primera vez, cuestionó no la viabilidad de sus proyectos, sino su valor intrínseco. ¿Qué quedaría después de que él se fuera? ¿Un horizonte de cristal o los cimientos de algo que realmente importara? El té en su mano se enfrió, olvidado. Laura observó la sombra que cruzó el rostro de él, la forma en que su mirada se perdió por un momento en las líneas de su propia mano. No era la mirada de un hombre planeando su próxima jugada, sino la de alguien confrontando un paisaje interior desconocido. Sintió una punzada de algo que se asemejaba a la esperanza, pero la reprimió de inmediato. Aquel hombre era un maestro en el arte de la manipulación. Su aparente vulnerabilidad podía ser simplemente otra herramienta. Sin embargo, el silencio que se instaló entre ellos era diferente. No era un vacío, sino un espacio lleno de una pregunta no formulada. «Se necesita mucha fuerza para mantener un lugar como este en pie», dijo ella, su voz baja, no como una queja,
sino como una constatación, no solo dinero. Se necesita creer que vale la pena luchar por cada puente, por más pequeño que sea. Ella no lo miró al decir esto, manteniendo su mirada fija en las niñas que jugaban ajedrez, pero las palabras eran claramente para él. Las palabras de ella, creer que vale la pena luchar por cada puente, resonaron en la mente de Afonso, contrastando brutalmente con su propia filosofía de demoler obstáculos. Miró el antiguo edificio del orfanato, los ladrillos gastados por el tiempo, las ventanas que parecían ojos cansados observando la ciudad cambiar a su alrededor. Antes había visto solo decadencia e ineficiencia, un obstáculo. Ahora veía resiliencia. Veía una estructura que, a pesar de sus fragilidades, albergaba algo infinitamente más valioso que cualquier apartamento de lujo: la promesa de un futuro para aquellos niños. Sintió el peso de su propio poder de una forma nueva, no como una herramienta para construir lo que él quería, sino como una responsabilidad. ¿Qué haría con ese poder ahora que su visión del mundo se había hecho añicos? La respuesta parecía al mismo tiempo aterradora e inevitable. Laura terminó su té y se levantó. El día había llegado a su fin, y con él la tregua forzada. El enfrentamiento real, la decisión sobre el futuro del orfanato, aún estaba por venir. Batalla sería una construcción. Ella no sabía qué esperar de aquel hombre. Había visto destellos de una humanidad que la sorprendía, pero también conocía la reputación implacable que lo precedía. «Tengo que ir a ver a los niños», dijo ella, su voz recuperando un tono más formal, restableciendo la distancia necesaria. «Gracias por haberse quedado». No era un agradecimiento por la ayuda, que había sido mínima, sino un reconocimiento de su permanencia, de su inesperada disposición a observar y, quizás, a aprender. Le dio la espalda y comenzó a caminar de regreso a la entrada principal del edificio, dejándolo solo en el banco, con el crepúsculo descendiendo sobre el patio silencioso. Afonso permaneció en el banco mucho después de que Laura desapareciera puerta adentro, el crepúsculo disolviéndose en una suave oscuridad. El silencio del patio ya no le parecía vacío, sino lleno de las voces y risas de los niños que resonaban en su memoria de aquel día. Sacó su teléfono móvil, la pantalla iluminando su rostro con una luz fría. Las notificaciones de negocios urgentes parecían irrelevantes. En su lugar, abrió un nuevo mensaje, no para su equipo legal, sino para Sofía, su directora de comunicación. Dictó un mensaje corto, las palabras saliendo con una claridad que lo sorprendió a sí mismo. «Sofía, cancele la conferencia de prensa de mañana sobre el Residencial Horizonte. El proyecto está suspendido indefinidamente. Prepare un comunicado discreto sobre la reevaluación de prioridades comunitarias y consígueme el contacto del mejor arquitecto especializado en renovación de edificios históricos y espacios infantiles. Urgente». Envió el mensaje antes de que la duda pudiera asaltarlo. Se levantó sintiendo un peso quitarse de sus hombros, reemplazado por una incertidumbre que era por primera vez bienvenida. Al salir por la verja oxidada, Afonso se detuvo y miró hacia atrás, hacia las ventanas iluminadas del orfanato. Vio la silueta de Laura pasar por una de ellas, probablemente comprobando que todos los niños estuvieran durmiendo. No sabía si ella alguna vez lo perdonaría, o si él mismo podría perdonarse por su ceguera, pero sabía que había tomado la única decisión que le permitiría mirarse al espejo. Sacó del bolsillo el pequeño dibujo que Tiago le había dado, una representación torcida de un hombre alto junto a una casa con muchas ventanas, y lo guardó cuidadosamente en su cartera, en el lugar donde antes guardaba tarjetas de visita de competidores. Aquel pedazo de papel arrugado era ahora su nuevo plan maestro. La batalla por el alma del orfanato Santa Clara había terminado.
La construcción de un puente, vacilante y frágil, apenas estaba comenzando.